Nuestro gobierno de ninguna manera podría avalar algún tipo de situación de violencia en la Gendarmería Nacional. No habrá en ningún caso, si se comprueba algún delito por parte de algún miembro del Estado o de las fuerzas de seguridad, ningún tipo de encubrimiento. Nosotros no damos por sentado que fue Gendarmería ni tampoco damos por sentado que no lo fue. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, me la banco yo. El lado izquierdo es la captura de una cámara de seguridad de una estación de servicio, una persona con rasgos muy similares a la persona de Santiago Maldonado. Aumentaron el monto de la recompensa para quien ofrezca datos sobre su paradero a 2 millones de pesos. Habrá rastrillajes con drones y helicópteros. Pero no habría que descartar la posibilidad que el pasado 1 de agosto haya habido 4 personas que cruzaron el río y que Santiago Maldonado, que no sabía nadar, se hubiera ahogado. El gobierno ya está haciendo encuestas para ver cómo está repercutiendo el caso Maldonado en el gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que le preocupa. Hablando ahora del caso Santiago Maldonado, ¿usted diría que a partir de lo sucedido le dan más ganas de votar a los candidatos de Cambiemos del gobierno nacional? Marque 1. ¿Le dan menos ganas de votar a los candidatos de Cambiemos del gobierno nacional? Marque 2. ¿No influye en su decisión del voto? Está aquí Ricardo Rajendorfer. Estuvimos chiveando tu libro el otro día, El otoño de los genocidas. Después contame. ¿Cómo andás? Bien, tuve días mejores, pero bien. Ricardo estuvo acá, uno de los principales periodistas de investigación y iba a decir del género policial, ¿está mal? No, del área policial está mejor. Mejor género. Mejor género. Estuvo acá yo creo que a la semana o a las 2 semanas de la desaparición de Maldonado, y nos pareció el tipo apto para convocar a raíz de las novedades de esta semana. ¿Te cambia algo para empezar? Porque en verdad digo para empezar porque después quiero seguir ordenando información en medio de tanto enchastre. ¿Te cambia algo lo que dijo el juez esta madrugada acerca de que el cuerpo no tiene lesiones? Que es lo que se está motorizando mediáticamente en estos momentos, y ni quiero pensar de acá a mañana para decir, bueno, entonces no fue la gendarmería, déjense de joder, fueron los indios. Pues esta es la instalación. Mira, yo pienso que a la declaración del juez habría que agregarle una palabra. No tiene lesiones visibles, ¿no? O sea, se cae de maduro que Santiago Maldonado no falleció de muerte natural, ni apareció de manera natural. Yo diría que su aparición se podría caratular de aparición forzada. En ese sentido, desde luego que el dictamen de la autopsia preliminar, porque es una autopsia preliminar, en realidad retrasa el esclarecimiento de determinados enigmas con respecto a su fallecimiento. O sea, seguimos sin saber concretamente las causas del fallecimiento, si pudo haber sido por ahogamiento, si pudo haber sido por estar expuesto forzadamente, sin ropas, pongámosle, en bajísimas temperaturas. O sea, un montón de especulaciones que únicamente van a ser dilucidados con estudios patológicos, con otro tipo de pericias, en el caso de que se realicen más o menos bien. Pero más allá de eso... ¿Pero puede haber dudas con eso? Puede, o sea, digamos... peritos de ambas partes. No, en ese sentido quiero creer que no existirían dudas. Pero
la pregunta que ante toda esta historia nos debemos hacer es si en la actualidad rige el Estado de Derecho en Argentina. ¿En función de este caso? En función de este caso, no, este caso sería un porque caso... Porque también está Milagros Sala, Gil Carbó... Sería un caso testigo de otros tantos que van desde Milagros Salas, pasando por, digamos, hasta pasando por el pobre tipo que ayer no quiso pagar una pizza y lo mató la policía, pasando por eso. Muy fuerte eso, ¿eh? Sí, muy fuerte, sí, y repercutió sí. poco. Sí, en medio de, ¿te imaginas? Sí. Lo balearon directamente, lo masacraron. Sí, lo mataron a golpes. ¿Se puede resumir dentro de una causa que todavía naturalmente está en marcha y mucho más ahora, con la aparición del cuerpo? ¿Se puede resumir, Adriana, en dos o tres, por lo menos dos o tres, si hubiera un podio, ponerle, de cosas que están absolutamente probadas, a partir de las cuales arrancar? Como bien dice Ricardo Rajendorfer, y como bien decías vos en el inicio, lo que está probado, para empezar, es que Santiago Maldonado estuvo ahí el 1 de agosto, en realidad llegó el 31. Esto hay que volver a decirlo porque hasta hace 2 días parecía que seguía estando en otro país. Está probado que la Gendarmería tuvo que ver con lo que le sucedió. No voy a decir qué, porque está la autopsia, porque además en el expediente se contradicen los gendarmes, no se contradicen los mapuches, contrariamente a todo el aparato mediático que hasta el día de hoy sigue diciendo que los mapuches mienten, que se contradicen, que incurrieron en falso testimonio. Ya a partir de lo de ayer, repito, de la frase digamos, del juez de que no hay lesiones, ya empezaron, bueno, pero entonces los mapuches van a ir por falso testimonio. Estamos especulando. ¿Qué otra cosa se puede saber fehacientemente? Que la Gendarmería lavó camionetas, digo, hay subtemas respecto de las intervenciones de Gendarmería. Que el doctor Nocetti le avisó a la Gendarmería que irían a revisar las camionetas. Que el nivel de injerencia del Poder Ejecutivo en un expediente judicial de estas características es inédito. Me animo a decirlo, Ricardo, corregime, en la historia de los crímenes políticos sociales de este país, con un nivel de obscenidad durante semanas y semanas. Yo mencionaba hace un ratito a Ariel García. ¿Por qué lo mencionaba? Porque lo mencionó Bullrich, siendo que él era un testigo protegido. Ariel fue reprimido en enero, antes de conocer a Santiago Maldonado. Le pusieron una 9 milímetros en la cabeza la policía de Río Negro. ¿Por qué? Porque era pro mapuche. Esto viene de antes, es el Estado de Derecho del que habla Ricardo. Entonces, lo que está probado es el nivel barbárico de encubrimiento. Lo que está probado es lo que va a descubrir ahora Delgado, el fiscal que ya acusó a Mauricio Macri por encubrimiento. Hay una causa federal por eso. Entonces, ese nivel de injerencia. No nos olvidemos de algo, Eduardo. También lo que está probado es que hubo una desaparición y ahora aparición forzada. La desaparición forzada, valga la redundancia, se compone de 2 partes. No lo digo yo, lo dice la Convención Interamericana y los tratados internacionales. Desaparece una persona a manos de fuerza de seguridad, es la primera parte del tipo penal. ¿Cuál es la segunda parte? El encubrimiento posterior y la negativa a dar información. Fue exactamente lo que sucedió. Está conformado. Ahora bien, con la aparición del cuerpo, ¿cuál es la consecuencia, Eduardo? Se caen las presiones internacionales de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana respecto de ese tipo penal. Eso es algo que va a capitalizar seguramente políticamente el gobierno. Vamos a estar ya cerca del informativo. Insisto, recuerdo que está Ricardo Rajendorfer para compartir una buena parte del programa con nosotros. Hay una infernal cantidad no de información, de versiones y sensaciones que están allegándose por vía de, sobre todo, especulaciones electorales. Es el momento para que alguna gente centre en eso la visión temática de este episodio dramático. Ahí estuvo el top, ahí está Jove. Marca de radio.
quien se acerca se enciende. Ricardo Rajendorfer está aquí. Hay algo que estábamos comentando fuera de micrófono que tiene que ver con los manejos mediáticos, y a mí me interesa, sobre el caso Maldonado en particular, y a mí me interesa, Ricardo, que ayudemos, y que vos, que además venís siguiendo el caso muy de cerca, bueno, tanto como Adriana y alguna otra gente, pueda aportar, pienso en eso, pistas como para que la llamada gente del común pueda orientarse mejor respecto de qué información consumir. Yo estaba comentando fuera de micrófono una cosa que me llamó, si se quiere, la atención, no voy a decir bueno, sí, editorialmente, desde el punto de vista de cómo se trabaja la edición de un diario, y concretamente de una instalación política. En página 4 de Clarín de ayer, la crónica de Claudio Andrade, enviado a Esquel, que habla de la pelea interna mapuche como clave para el hallazgo en el río Chubut, dice el colega Andrade: el rastrillaje en el río transcurrió bajo la estricta vigilancia de los mapuches, quienes participaron armados con cuchillos y palos. Siguieron de cerca todos los movimientos de los buzos y efectivos. A medida que pasaron las horas, el nerviosismo fue creciendo entre los mapuches. En la edición de Clarín también de ayer, en página 6, es decir, en página contigua, se publican las declaraciones de Alfredo Roncoroni, auxiliar veterinario, que forma parte y estuvo como miembro del Cuerpo de Bomberos de la Brigada Nacional Canina K9 del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, es decir, que estuvo en el rastrillaje, y que dice: de ninguna manera los mapuches estuvieron allí, y mucho menos con armas. Entonces decíamos, bueno, primero lo que te sale decir profesionalmente es un editor ahí, ¿no? Los mapuches estuvieron, bueno, pero sin armas. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que solo importa la fijación temática a partir de unas primeras páginas, sin ningún problema respecto de que las restantes puedan desmentirlo. Pero frente a yo pretendo simbolizar con esto la mierda del tratamiento mediático, el enchastre que hacen con eso, y por eso me interesaba preguntarte a vos, como tipo además especialista en el tratamiento de estos temas, ¿qué pistas puede tener, comillas, la gente para consumir una información de mejor tipo frente a elementos como estos? Mira, fue muy curioso en el aspecto mediático el desarrollo de este caso, puesto que ante el blindaje mediático que sufrió su evolución, un blindaje mediático en el cual La Nación, los periodistas de La Nación y los periodistas de Clarín, por ejemplo, actuaban como una task force, ¿no? Fíjate vos que cuando Andrade lanza la nota famosa sobre la interna mapuche, en la cual uno de esos sectores de la RAM, el sector RAM 22 de agosto, lo vamos a llamar, negocia con el juez la entrega del cadáver que habrían hallado no sé dónde días antes. Eso es lo que dice Andrade en Clarín. Exactamente. En ese mismo momento, y en consonancia con ese clima imaginario, una periodista de La Nación, que es la que le hace el reportaje a Otranto por el cual Lorelei Gafoglio, lanza, digamos, un retrato de color en la cual describe a los 8 o 9 tipos que estaban en la comunidad de la Pulov como bestias salvajes. O sea, digamos, parece un relato efectuado por un Boer, ¿no?
Frente a esa situación, curiosamente, los únicos que rompieron ese blindaje fueron medios alternativos, periodistas independientes, incluso colegas que hasta se expresaron por Twitter, ¿no? Una cosa impresionante por, digamos, la disparidad en la correlación de fuerzas entre medios que, digamos, manejan el país, manejan el gobierno y digitan su pasado y su futuro, con periodistas que, haciendo una analogía con los mapuches, revolean piedras informativas. Vos en ese sentido, si no fueras alguien que está dentro del tema y tuvieras que informarte como se informa la inmensa mayoría, descartarías casi absolutamente la información a través de los llamados medios hegemónicos. Sí, absolutamente, porque, digamos, son medios de desinformación en realidad, son medios de desinformación que no solamente, digamos, marcan, como se dice habitualmente, la agenda, sino también marcan, y en el sentido literal de la palabra, el cerebro de los argentinos. Hay intervención que se pueda presumir, porque uno esto seguramente no lo podría afirmar, del Ministerio de Justicia y de las autoridades en influencia directa sobre lo que esos medios publican. Desde luego, y está claro porque, digamos, es una versión que salió desde el propio Ministerio de Justicia, que la nota de Andrade que salió en Clarín fue ideada argumentalmente desde el Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, estas cosas no son mentiras que se le ocurre a un periodista presionado por la lucha con el tiempo que significa el cierre. Esto, digamos, son versiones que son preparadas con la disciplina propia de dramaturgos, ¿no? O sea... Esa y todas. Sí. Todas las anteriores. Sí. Ayer cuando conversábamos con Soraya Maicoño, que es una de las voceras de la comunidad mapuche para reconstruir todo lo que pasó y tratar de contestar muchas de las preguntas que se está haciendo ahora Eduardo, ella decía, nosotros de los medios hegemónicos y del oficialismo no esperábamos nada porque ellos fueron los primeros que se encargaron en construir a nosotros como enemigo interno y terroristas, la sobredimensión de un supuesto RAM, etcétera. Pero hay un dato más, Eduardo. El programa de Jorge Lanata, hecho 4 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, donde mostraba todos los supuestos atentados de la RAM, eso fue 4 días después de la desaparición y aparición ahora, como dice Rajendorfer, de Santiago Maldonado. Eso fue después de Nicolás Repeto encapuchado, ¿no? Mucho anterior. Sí. Cualquiera que hace un programa de televisión sabe que un programa con ese nivel de producción de todo el país en el sur no se hace en 2 días. Ese programa estaba hecho antes, esto lo comprobamos. ¿De la Nata? Por supuesto. El programa de la Nata, donde pone como demonio a la RAM, es previo, está producido previamente, y esa es la mejor muestra de que todo esto todos los medios actuaron en una consonancia. Esto lo comprobamos en una charla que dimos en Rosario, porque vimos las fechas y daba perfectamente. Sí, te voy a dar 2 ejemplos apenas. Por un lado, fíjate vos, aquel programa de la Nata, donde satanizan un pibito de 11 años que se hace cargo de un montón de crímenes, debidamente presionado por la patota. Ahí, digamos, salta el trabajo de producción. Al pibe lo secuestra la patota de... El pibe de Lanús. El pibe de Lanús. Lo secuestra una patota que responde al... Kravets, Diego Kravets, una hermosura de persona. Digamos, salta absolutamente todo. Del mismo modo que en este caso, por ejemplo, salta una de los capítulos más histriónicos de esta historia, que es la del puestero acuchillador, que era la principal hipótesis del gobierno. Esa versión también salió de la galera de contenidos, vamos a llamarla así, del gobierno nacional, y el encargado de difundirla, en este caso, fue el doctor Gonzalo Cané, que, digamos,
logró incorporarla al expediente y además la argumentaba. Y lo que pasa que por otra parte, digamos, frente al trabajo profesional de estos ideadores de argumentos falsos, digamos, se contrapone la torpeza de sus actores. Por ejemplo, Bullrich, el mismo Canet, digamos, por ejemplo, en aquella reunión de Garabano, Bullrich, etcétera, 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 con los organismos de derechos humanos que terminan todos a las puteadas, sí. El Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en un momento se va al baño, ¿no? Ahí se encuentra en sus respectivos migitorios con el licenciado Barberis, licenciado en Psicología Social y Secuestros Extorsivos, y el doctor Canet, ¿no? Que quienes lo increpan y le dicen, pero vos estás defendiendo un guerrillero, que esto, que el otro, así, vos estás defendiendo un guerrillero, ¿no? O sea, digamos, si largás una versión ideada con tanto cuidado, digamos, cuando vayas al baño, digamos, concentrate un poco en sacudir las cosas que tenés que sacudir ahí y no decir boludez. Le dijeron que estaba en Chile. Estás defendiendo un guerrillero que está en Chile. Exactamente, exactamente. Después lo lees en Clarín, al día siguiente lo lees en Clarín. Después Alicia Carrió reduce lo de Chile al 20%. No, o sea, digamos, lo más atroz de esta parte de la historia es su estructura de chiste. O sea, es atroz, es absolutamente atroz. La pregunta es, ¿qué sucede en Esquel para que sea un teatro de operaciones de los servicios de inteligencia? Y sobre todo, ¿qué sucedió el día del operativo? Porque más allá de el resultado final de la autopsia, el causal de muerte, y si el cuerpo estuvo o no estuvo hundido en el río, la información que hay es que todo el relato de Gendarmería, incluso antes de que se transforme en un hecho político la desaparición de Santiago Maldonado, fue resuelto por el personal de inteligencia de Gendarmería posteriormente al operativo, y que eso fue aprobado por distintas autoridades de distinto grado de la fuerza. Mirá, esto empieza a mediados del año pasado, a mediados del 2016, cuando el Ministerio del Interior da a conocer internamente un llamado informe de gestión en la cual advierte las actividades amenazantes para la seguridad nacional de un presunto grupo que se llama Resistencia Ancestral Mapuche, ¿no? ¿Eso sale de Frigerio, del Ministerio del Interior? No, del Ministerio de Seguridad, y después se supo que de la pluma, del puño y la pluma del doctor Nocetti. Unos días después, en agosto del 2016, el doctor Nocetti es sorprendido de incógnito, en una de las audiencias... Perdón, recordemos quién es Nocetti, ¿no? Porque el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, la mano derecha de Patricia Bullrich. Exactamente. Rajendorfer sigue. El doctor Nocetti se encontraba en una de las audiencias del juicio por la extradición de Wala, donde es sorprendido por un fotógrafo, y ahí, digamos, se le cae ridículamente su carácter de incógnito. Estaba ahí, digamos, de incógnito, pero, digamos, como no le sale bien ese tipo de cosas, por supuesto, fue descubierto por un reportero gráfico, y ahí ya empieza a dar declaraciones. Pero lo cierto es que a partir del documento ese, que decía que los reclamos de los pueblos originarios serán atendidos únicamente por la justicia federal, ¿no? O sea, no son reclamos, son actos cuasi subversivos. Y se aplicará flagrancia. Exactamente. A partir de ese momento... ¿Eso es 2016? 2016. A partir de ese momento, Esquel y el Bolsón se empezó a llenar de caras extrañas. Espías de la AFI, espías de Gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una causa judicial, de hecho, ante el mismo juzgado que tramita con la misma fiscal. Y voy a hacer un adelanto de lo que yo
lo que mañana va a salir publicado en Tiempo Argentino, un documento incorporado a la Fiscalía, en el cual el doctor Cané solicita, o mejor dicho, instruye, porque el doctor Cané no solicitaba nada ni a la Fiscalía ni al juzgado, sino que instruía el hecho de que los discos rígidos de la central de reunión de la Gendarmería, o sea, del aparato del área de inteligencia de Gendarmería, que sean peritados, no sean peritados antes del 31 de julio, porque contenían datos que podían poner en peligro la seguridad nacional. En otras palabras, acababa de revelar el hombre la realización sistemática y sistematizada, que no es lo mismo, de tareas de inteligencia ilegales sobre la población civil, especialmente sobre los mapuches y también sobre la gente que militaba en contra de la minería. Sobre la familia Maldonado, posterior, exactamente. Al incidente del 1 de agosto. Ese es un documento de el doctor Cané, es un que documento, recordamos que es el coordinador de la relación entre poderes del Ministerio de Seguridad. Es un encargo muy largo, exactamente. Es el que se encarga del vínculo de las fuerzas federales con el Ministerio, con la Justicia, con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Que fue el virtual comisario político de Otranto. Y que estuvo 6 horas el día que desapareció Santiago Maldonado. En el lugar de los hechos. En la red, otro sonido. Más que radio. 11:23, cerramos con la presencia de Ricardo Rajendorfer. El otro día, la verdad es que ahora no lo voy a enganchar, pero fue en el muro de Facebook del programa que un oyente decía que RAM era en verdad la sigla correspondiente a Recontrafacho Argentino Medio, que a propósito de tantas cosas que se pueden leer, repito, al margen de los trolls manifiestos, efectivamente quedan atravesadas por ese tipo de sentimiento, por el cual las presunciones, esto que ahora se llama posverdad, importan más que los hechos mismos. Y digo esto anclado en cosas como las que hace minutos estaba contando y adelantando incluso Rajendorfer respecto de su publicación en Tiempo de Mañana sobre de qué manera se actuó a través de un comisariato político en la estructuración del enemigo mapuche, y cómo en Esquel y en el Bolsón se fue montando un escenario de caras extrañas para trabajar sobre este tipo de construcción de sentido. ¿Qué imaginás que sigue, Ricardo? Hay algo que se sabe, que es un pronóstico de alrededor de 2 semanas para que se conozca cómo murió Maldonado. Esto ya está anticipado en cuanto a un nuevo enchastre, que es lo que me imagino se va a profundizar ahora, la guerra de opiniones de peritos, ¿no? En este momento ya tenés a uno hablando de no hubo lesiones, no hubo violencia. No hubo violencia, poco menos no pasó nada. Exactamente, o sea, no está pasando nada bueno ni va a pasar nada bueno. No se puede decir ese latiguillo, hay que confiar en la justicia, ¿no? No se puede. Todo lo contrario, por eso... Ni siquiera con la cierta confiabilidad que otorga el nuevo juez aceptado. Exactamente. Y en ese sentido, digamos, prueba de ello es las 7 horas que Sergio Maldonado se pasó junto al cuerpo sin vida de su hermano para que nadie lo toque. O sea, esas son las garantías que da el Estado para en estos casos, mientras el gobierno nacional en ese mismo momento impulsaba
una encuesta para sondear para medir el efecto del asunto sobre el electorado, ¿no? En ese sentido, digamos, lógicamente que esto deriva en un desfile payasesco de peritos, psiquiatras, forenses, etcétera, 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 junto con determinadas cosas que tendrá que hacer el juez o no las hará, como cruzar los teléfonos de Nocetti, como allanar Benetton, o sea, toda una serie de cosas que están pendientes. O sea, el expediente no se detiene con esto. El expediente tiene que seguir su marcha, pese a que, digamos, el juez tal vez prefiera esperar a que estén los resultados. No se puede esperar a que estén los resultados sin hacer absolutamente nada, ¿no? Esto podría terminar en se ahogó y chau. Y es todo posible acá en Argentina, pero como recién estábamos hablando durante el corte, entre otras figuras penales existe el homicidio preterintencional. O sea, si vos manejás a 200... Lo mataron pero no quisieron, una cosa así. Eso vendría a ser un accidente culposo, sí, ¿no? Pero esto es peor. Uno sabía... O sea, si vos vas en un auto donde hay mucha circulación peatonal a 200 kilómetros por hora, tal vez no tengas la intención de matar a alguien, pero sabes que podés matar a alguien. Yo te contestaría eso, Eduardo, que eso es lo que probablemente todos los que operaron durante todo este tiempo que estuvimos mencionando van a querer que quede. Como te dije hace un rato, se cae la figura de desaparición forzada y queda como mucho homicidio preterintencional. Pero no nos olvidemos de algo. Vos me preguntabas al principio, ¿qué se sabe? ¿Qué mostraron los videos? ¿Qué es lo que realmente está no probado, requete probado? Que Santiago Maldonado no estaba tomando mate ni jugando a las cartas al lado del río Chubut ese día. Había ido a participar de una protesta no solo por la liberación del Lonco, que es el líder espiritual y político de esa comunidad mapuche que recuperó territorio a Benetton en el año 2015, sino por los detenidos del 31. Había habido, en realidad, la acción política de liberación había sido el 31. ¿Qué pasaba? Les metieron preso a 9 personas, le rompieron los dientes a Romina, John Esguala, que es la prima. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, necesitamos más gente, vengan. Y lo que hizo Santiago Solidario, junto con Ariel García y otros, fue ir. Entra la gendarmería, todos lo vieron, maten al negro, escopeta, escopeta. Eso es imborrable. Entonces, Eduardo, como mínimo, si judicialmente, porque la autopsia así lo dice y la guerra de peritos termina en que esto se cayó al agua y se ahogó ¿cómo? Escapando de los tiros de la gendarmería. De eso no cabe duda. Claro, claro. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Gracias por el adelanto, además. Gracias que vas a publicar mañana. Pasó Rajendorfer por Marca de Radio, bueno, naturalmente con el aporte de Adriana Meyer, que fue una de las periodistas que más consecuentemente siguió y seguirá con el tema desde su mismísima aparición. Yo quiero remarcar esto, ¿no? Porque ahora que lo estaba diciendo, sentí conmigo mismo la sensación de la que más siguió un tema que sigue. Porque si no, que recién empieza. Este es el punto. Pareciera que algunos ya consideran, por eso lo subrayo, que no ya solo la aparición del cuerpo, sino el hecho de que aparentemente no tenga lesiones externas, dan al tema por terminado. Esto es lo que van a instalar. Esto y fueron los indios. No lo pierdan de vista. Cierra Adriana Meyer al retomar el tema Maldonado. 2 preguntas muy concretas, porque ya hemos hablado y creo que bastante en su sentido de aporte de datos, más la nota con Ricardo Rajendorfer. ¿Por qué pasó esto ahora? El subtexto naturalmente es en la semana de elecciones. Y suponemos siempre que hay un primer imputado en la causa, que es el gendarme Emanuel Echazú, el famoso de la lastimadura. Esto, en alguna de las hipótesis, sería que ante la inminencia de quedar imputados los gendarmes, hayan tenido una especie de devolución. Bueno, así vos me levantás la impunidad
acá tenés el resultado. Luego... Esta fue la versión más extendida toda la semana. Exactamente. Un pase de factura de la Gendarmería. Así es. Pero esto es concreto, porque Echazú fue imputado el mismo día que Geral firma la resolución de que iba a hacer el allanamiento. No es casual esa fecha, esa coincidencia. Después, hace 2 semanas el juez ya anticipó que quería hacer esto, pero la Procubin, la Procuración contra la Violencia Institucional, insistió hace mucho tiempo en que había que rastrillar el río con perros especializados. Era de las tantas medidas demoradas. ¿Por qué el juez avanza ahora oficialmente, según la resolución? Porque un prefecto, nada menos que el jefe de los buzos, que hizo los mismos rastrillajes anteriores, dice que hay algo raro que hay que ir a verificar. Ahora, Eduardo, 5 días pasan entre la resolución y el allanamiento. Hay tiempo suficiente para hacer cualquier cosa. Esos son los que abonan la teoría del cuerpo plantado. Y bueno, la segunda... Y ahí va la pregunta de cómo se encuentra el cuerpo y qué pasa después, ¿no? Bien, esto es fundamental. El viernes pasado, no lo digo yo, no lo dicen los mapuches, lo dice Verónica Heredia, la abogada de la familia. El viernes pasado ahí no había nada. Ahora bien, tampoco hubo negociación. Los mapuches aseguran que jamás hablaron con Geral. Ellos tuvieron varios encuentros. Geral les tomó declaración. En ningún momento es falso, es un invento esto de que negociaron ellos la entrega de cuerpo alguno. ¿Qué pasó durante el operativo? Matías Santana, el testigo clave, iba en uno de los botes. No iba armado con palos y cuchillos. Se cayó al agua. El bote iba Matías solo, cae al agua y a los 5 minutos aparece el cuerpo. El cuerpo lo encuentra un buzo. No había nadie. No estaba ni Sergio, ni Mabel Sánchez de APDH, ni ningún mapuche. Lo encuentra un buzo y el juez la llama a Soraya y le dice, mire, ahí está. ¿Qué quería hacer el juez? Sacar el cuerpo del agua inmediatamente. Soraya y Andrea Millañanco le dijeron, no, espere que venga la abogada. ¿Dónde ha ido la abogada y Sergio? A buscar señal para hablar por teléfono. El juez quería sacar de apuro el cuerpo del agua. Escúchame, y por eso la familia de Maldonado se queda a las 7 horas ahí. Exactamente, Eduardo. Esa es la respuesta. Y por último, la misma orden que firma el Geral decía que iba a allanar la estancia de Benetton. Era la primera vez en este caso que la justicia iba a entrar a ese lugar donde todo el mundo dice que funciona la gendarmería. ¿Qué pasó? No lo hizo. Encontró el cuerpo y se quedó ahí. No siguió buscando rastros de plantado y no avanzó hacia Benetton.